El Señor le bendiga a todos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Vamos a hablar de un tema que es muy importante en la iglesia, ¿no? Nunca fue la voluntad de Dios el divorcio, ¿no? Nunca fue la voluntad de Dios el divorcio. Padre, te damos gracias y te alabamos y te adoramos por ello, Señor, y reconocemos tu gran fidelidad, misericordia y bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia está llamada a proclamar la verdad de tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y también, Señor, a restaurar, a levantar, para que todos estemos preparados para tu venida o para partir en cualquier momento que tú lo determines para nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Amén. Dice así Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiéndole le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tomen asiento. Padre, te doy gracias. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Son principios trascendentales que nosotros tenemos que saber, Señor, conocer y tener siempre presente, Señor. El mundo siempre pasa ciclos, ¿no? Ciclos y el que está detrás de la historia y sobre la historia y adelante de la historia es Dios. No es que Dios produzca las cosas, sino que Dios tiene control de todo. Porque a veces, y en este tiempo, estamos en un tiempo de rebelión del hombre contra Dios, ¿no? La gran mayoría de la humanidad está en una abierta rebelión contra Dios. Y a veces también hay cristianos y pseudo-cristianos que no saben que están en rebelión contra Dios, ¿no? Porque como no conocen la palabra en la dimensión que Dios la determina, pecan contra Dios, y algunos, sabiendo que no deben pecar contra Dios, lo hacen, ¿no? Porque algunos sencillamente tienen un conocimiento humano de Dios, más no una conversión. Pero el que ha sido convertido y transformado por Dios no va a hacer cosas que van a ir contra Dios. Puede que peque, pero Dios va a obrar en su vida y él va a volver atrás, como se decía el día domingo, va a volver al Señor, es decir, se va a arrepentir, ¿no? Porque la palabra "y se volvieron" en el Antiguo Testamento es arrepentimiento, ¿no? Volvernos en arrepentimiento ya es la palabra principal en el Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el matrimonio no es una institución humana, sino que es una institución divina. Es decir, no fue pensada por el hombre, sino por Dios, amado hermano. Dios es el autor del matrimonio. Eso es lo primero que tenemos que ver. Hay personas que piensan que el matrimonio es una creación humana. No importa la cultura, aún sean culturas no alcanzadas, que ni la cultura occidental o la cultura que hay no ha llegado a ellos. Siempre hay una relación entre un hombre y una mujer. Y ahí está Dios, ¿me entiende? Dios está ahí en
en ese acto, en esa cultura, en esa tradición que los hombres pueden hacer. Hay muchas tradiciones y bajo esas tradiciones los hombres se casan. Pero es el principio que Dios pone en el interior del ser humano, es decir, es algo que está en el ser humano, así como sabemos la conciencia del bien y el mal, el hombre también sabe que se tiene que unir a una mujer. Y no importando la cultura, como digo, pueden ser para muchos salvajes, pero ellos tienen un matrimonio, ¿me entiendes? Y eso Dios lo ha creado. Por eso dice en Génesis 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué está diciendo? Que el autor ahí, que el que está creando el matrimonio, ¿quién es? Dios. Entonces Dios determinó el carácter del matrimonio, ¿no? Dios mismo, ese mismo Dios puso la característica al matrimonio. En el 2:24 dice, por tanto, Génesis, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Son pocos los hombres y mujeres que se quedan en su hogar. La mayoría siempre trata va Dios a promover, sacarlos para que se casen, salvo que Dios esté endureciendo el corazón de la humanidad. Y cuando Dios endurece el corazón de la humanidad, Dios comienza a hacer que la gente no se quiera casar, que la gente no se quiera tener hijos, ¿no? Y eso es lo que está pasando también con un buen sector de la humanidad, principalmente en Europa, y ya está entrando aquí con fuerza, ¿no? Y aún hasta dentro de la misma iglesia hay algunos hermanos o jóvenes que ya no se quieren casar, pero eso es si es que esa persona no ha tenido realmente un encuentro genuino con Dios, va a plantearse eso, porque es un acto egoísta, ¿no? De no quererse casar, porque para eso Dios creó al ser humano, para procrear, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, dijo, fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra. Así que estas cosas esa es la moda el día de hoy, ¿no? De que no se quieren casar y así se quedan. Eso es causa, Dios lo está promoviendo, porque esa gente no tiene temor de Dios o no conoce a Dios, ¿no? Lo natural y normal es que el ser humano quiera casarse. Entonces es un mandato divino y que Dios lo ha dado en una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, ¿no? Cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, los únicos seres humanos que habían eran ellos dos. El hombre no tuvo que elegir, no, a ver a cuál, o la mujer tuvo a quién me gusta, no. Por eso que Dios lo unió bajo esa forma, ¿me entiende? Para que entendamos que el matrimonio, el que escoge, el que hace que de una u otra manera tú te unas con una persona, es Dios. Dios, o a veces en lo permisible de Dios, en tu condición de pecado, tú te unes con una persona que no es cristiana o tú no eres cristiano, pero ahí está Dios actuando. Eso lo voy a explicar más adelante. Hay un texto que nos hace entender esa verdad, ¿no? No hay ninguna unión de un hombre y una mujer que sea el matrimonio en la cual Dios no intervenga. En todas las interviene Dios, aún en los paganos, aún en los ateos, aún aquellos que odian a Dios, ahí Dios está actuando. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el hombre tiene que crecer, multiplicar y llenar la tierra. Entonces Dios no lo puede, ¿no? Por ejemplo, hay un genio ahí que se llama Elon Musk, creo que tiene como ya ha tenido 3 o 4 esposas, ¿no? Él tiene un tema bien metido en su mente, que él quiere procrear muchos hijos, ¿no? Porque tiene esa idea, ¿no? Son personas y tiene esa forma de vivir, ¿no? Entonces el matrimonio debe considerarse como un pacto sagrado. El matrimonio es un pacto sagrado, hermano. Es decir, como un compromiso de juramento delante de Dios. Ya nosotros como cristianos sabemos a ciencia cierta y con claridad que el matrimonio es un pacto sagrado. Es decir, es un compromiso, un juramento que se hace delante de Dios. La unión matrimonial es un asunto de voluntades que se comprometen a vivir unidos. Por eso dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no? Por tanto, dice 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es una
es una unión pactada. De ahí que el profeta dice, ¿no? Cuando vemos a Malaquías, uno de los que habla fuerte con respecto al divorcio, 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Siendo ella la mujer, tu compañera y la mujer de tu pacto, del pacto que se hace delante de Dios. El pacto matrimonial se establece con un mutuo consentimiento y voluntariamente entre dos esposos delante de Dios, quien estableció la relación matrimonial, quedando constituido como garante. Dios queda como garante, Él está ahí, amado hermano. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios siempre está. Entonces, en una relación matrimonial, aún como cristianos, nosotros nos casamos, ¿no? Vienen aquí y acá lo están haciendo, hermano. Dios está ahí, Dios está en todo momento. Él va a garantizar su presencia, ¿no? Es decir, Él va a hacer que su pacto se cumpla, ¿no? Como garante del pacto establecido y testigo de cargo contra quien quebrante. Es decir, si alguien se osa divorciarse, Dios se pone como testigo de cargo. Es decir, Él va a testiguar en contra de esa persona adúltera, o si los dos son adúlteros, ¿no? A veces hay casos de divorcio que se dan porque los dos son adúlteros, pero hay casos en que uno de los dos es inocente y el otro es el adúltero, o el fornicario, o el que está bajo maldición. Entonces, que Dios considera como el abandono de una compañera o compañero, y se olvidan del juramento que hacen ante Dios. Una de las cosas que yo pido, pero a veces no sé si lo hacen, ¿no? Que cuando usted acá casamos a alguien, yo le digo que hagan sus propios, ¿no? Compromisos, juramentos. Y le digo, esto es lo más importante. De toda la boda, lo más importante no es la comida, el catering y tantas cosas más que ahora están de moda y la gente se endeuda por eso. Es el acto de que cuando vienen y vienen acá ya a hacerse el pacto matrimonial, eso es lo más importante, hermano. Eso no se debe olvidar para nada. Yo le digo, esto ustedes deben tenerlo hasta en un cuadro, en su cuarto, no sé en dónde, para que de vez en cuando lo lean, para que no se olviden. Pero no sé si lo hacen o no lo hacen, porque todavía... Pero una vez a una pareja, fue la primera pareja que casé aquí, y le pregunté después, porque tenían problemas matrimoniales, ni se acordaban que habían hecho ese pacto. Así es, ¿no? Así es cuando estamos dominados por las emociones, por las pasiones, y realmente a veces nosotros como pastores nos equivocamos y los casamos, ¿no? Por eso que últimamente estoy pensando mucho antes de casar a alguien, ¿no? Y a veces no voy a algunos matrimonios porque no estoy de acuerdo con esos matrimonios. Dicen en Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, ¿no? Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Es decir, tú cuando te casaste lo hiciste delante de Dios, aún ante las autoridades civiles, ¿me entiendes? Cuando tú fuiste ahí en el matrimonio civil, ¿no? También eso está ahí está Dios, ¿me entiendes? En nuestra sociedad peruana el matrimonio que vale es el matrimonio ante la autoridad civil. Acá lo que la iglesia hace es bendecir el matrimonio. Entonces la deslealtad matrimonial es condenada por Dios, quien advierte por medio del profeta en el mismo Malaquías 2:15. ¿Qué es lo que dice Malaquías? En el 2:15 dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, pregunta. ¿Y por qué uno? Porque buscaban descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Dios hubiera podido hacer varias mujeres para Adán y varios hombres para Eva, pero hizo uno solo, ¿me entiendes? Uno solo. Nosotros, los que estamos casados, tenemos una sola mujer y la mujer tiene un solo hombre, ¿me entiendes? Dios lo hizo así. Entonces, porque indica su voluntad de unidad y lealtad permanente en el matrimonio.
Solamente estando en Cristo es que lo podemos hacer. Dios establece un cuidado esmerado de vigilancia para no caer en el pecado de deslealtad en el matrimonio, ¿no? Y dice, y fuiste desleal, dice, ¿no? Con la mujer, con la de tu juventud, dice, ¿no? Entonces el pecado de adulterio está directamente sujeto a juicio de Dios. Escuchen bien, el pecado de adulterio está directamente sujeto al juicio de Dios. Dios es testigo de cargo y juez contra quien comete el pecado. Por el autor de Hebreos dice en Hebreos 3 y 4, honroso es el hecho sin mancilla, pero los adultos y fornicarios, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los juzgará. ¿Quién? Dios. ¿Qué significa? Que Dios está ahí, hermano. ¿No? ¿No? Es importante la importancia de la santidad en nuestra vida, ¿no? El creyente no es santo por imposición, hermano. El creyente no es santo por convicción. El creyente solo es santo por comunión con Cristo. Por eso es necesario estar en Cristo. Mire, yo no sé, pero yo les recomiendo, amado hermano, que ustedes repasen en Cristo las clases que se están dando en estos días. Si usted no le entiende, vuélvelo a leer, vuélvelo a repasar y aprenda. En Cristo tiene una nueva posición. Nosotros en Cristo tenemos una nueva posición y en Cristo tenemos la capacidad de ser santos. Es decir, separados total del mundo para Dios o separados del pecado, porque al estar en Cristo vamos a estar llenos de Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Entonces, de manera que la razón de nuestra vida debe ser Cristo. La forma y el estilo de vida, la conducta, la ética y todo debe ser Cristo. La esperanza de nuestra vida es Cristo mismo, amado hermano. Es decir, para mí el vivir es Cristo, es todo, en todo momento. Si ambos esposos viven en ese nivel, van a desarrollar un matrimonio para la gloria de Dios. Él es santo y así también quien vive su vida en Cristo es santo porque tiene comunión con Él, ¿no? Cristo es santo. Y si tú y yo vivimos en Cristo Jesús y Él en nosotros vamos a vivir una vida de santidad. De ahí la imperiosa necesidad de entender que la vida cristiana no es un asunto de religión, ni normativa moral, ¿no? o dogmática, como nosotros lo decimos, sino una comunión con Cristo, hermano. Si entendemos una comunión con Cristo, nosotros nadie nos va a decir y te va a llamar la atención de cómo te comportas, tu manera de hablar, tu lenguaje, tu testimonio, tu manera de vestirte. ¿Por qué? Porque tú vas a tener temor de Dios. Y el temor de Dios te va a hacer sabia. Vas a tener inteligencia, porque la inteligencia es el conocimiento de Dios. Cuanto más conozcas a Dios, más inteligente vas a ser, ¿no? Pero el día de hoy, pues a veces en la iglesia encontramos personas que hacen cosas que van en contra, que parecen que no somos ni inteligentes ni sabios, ¿no? Porque no tenemos temor de Dios y porque no conocemos a Dios. Porque la inteligencia es el conocimiento de Dios. Pues en Romanos 8:29 dice, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué hace, no? Es importante esto, hermano, porque para hablar sobre el divorcio es muy importante, ¿no? A veces algunos han entendido mal lo que es el divorcio. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo, amado hermano, reproduce a Jesús en nosotros, para que todos tengamos la semejanza a Cristo y así podamos cumplir el propósito de Dios acá en esta tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, una de las cosas que hace es formar a Cristo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, el Espíritu Santo está formando a Cristo, en Cristo nosotros. Y poco a poco nos vamos a ir comportando, viviendo nuestra forma, nuestro estilo, nuestra razón, nuestro propósito va a ser todo Cristo. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Lo decía, ¿no? Entonces, el Señor confirmó la determinación divina para el matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En toda semejanza a Cristo, cumpliendo así el propósito de lo que hemos hablado ahorita en Romanos 8:29, ¿no? La enseñanza general del Nuevo Testamento confirma la doctrina, ¿no?
Y mire, Pablo va a aplicar una doctrina, un principio, pero él agarra y toma el matrimonio como ejemplo, ¿no? Entre el que vive en la carne y el que vive en el espíritu, ¿no? Dice 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, el divorcio o repudio en este caso es un ataque, es un acto de rebeldía y oposición al plan divino, hermano. El divorcio es un acto de rebeldía y de oposición al plan divino. Todo hombre o mujer que se divorcia, hay una sola excepción, que es fornicación, y no es como mucho después lo voy a explicar con detalle, lo que es la palabra fornicación. Todo pecado, toda oposición del hombre a Dios, porque el hombre que se divorcia se opone a Dios, y su obra constituye un pecado de soberbia y arrogancia. Toda oposición del hombre a Dios, hermano, toda oposición. Y cuando el hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, es un pecado de rebelión, de arrogancia, de soberbia, de orgullo. Y tarde o temprano, Dios lo va a castigar, hermanos. ¿Cómo lo hará? No sé. Pero Dios es lento para la ira, no es como nosotros, ¿no? Que actuamos ya. No, Dios te va a dar cuerda. Es como cuando tú estás pescando, ¿no? Tú estás pescando y tú te das cuenta que el pescado mordió la carnada, tú ¿qué haces? Lo sueltas nomás. Lo sueltas para que se vaya cansando, y cuando ya tú consideras, ¡fua!, lo jalas y lo sacas después al pescado, ¿no? Así es, ¿no? Dios, no es que Dios, hermano, Dios nunca, y hace un momento se ha leído, ¿no? Dios no puede ser burlado, jamás, jamás de los jamás. Nunca Dios será burlado, hermano. El día que Dios es burlado, ese día deja de ser Dios y tú te conviertes en Dios. Porque si tú te burlas de Dios y no pasa nada contigo, ya tú eres Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces, esto es sagrado y santo, hermano. El matrimonio es sagrado y santo. Por eso que el Señor compara la relación entre Él y su iglesia. La relación que Cristo tiene con su iglesia la compara con el matrimonio, ¿no? Entonces, la ruptura matrimonial es también el quebrantamiento del pacto sagrado sobre el cual se sustenta. Es decir, ¿qué sustenta el matrimonio? El pacto sagrado. Entonces, cuando hay un divorcio y un quebrantamiento, equivale a un juramento hecho delante de Dios, por cuanto al matrimonio se le llama pacto con Dios. Ya hemos leído Proverbios 2:17, ¿no? La mujer de tu pacto, dice, ¿no? La acción contra la unidad matrimonial hace que Dios se sitúe como testigo de cargo contra el responsable de esa acción. Malaquías 2:14. Hay un matrimonio, un hombre o una mujer se mete en esa relación y al final logra separar ese matrimonio. Lo logra. ¿Qué está haciendo? Está violentando a Dios, está quebrantando una unidad. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios mismo toma a su cargo la defensa, hermano, de la causa del inocente conforme a su promesa. Dios se encarga y Él va. Si alguien se osa hacer eso, Dios se va a encargar de hacer juicio. ¿Cómo lo hará? No sé. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si alguien vino y te robó tu esposo o te robó tu esposa, y al final tú luchaste hasta el final, y al final se lo llevó, acá dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios se encargará de mano. Esto no es cosa de juego. El causante del acto contra el matrimonio se posiciona bajo la maldición divina por quebrantar un juramento hecho delante de Dios. Por quebrantar. En Hebreos 10:30, y eso lo repite varias veces el Señor en su palabra, 10:30, 30 y 31, dice así: pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no?
Y ahorita voy a hablar sobre esto, ¿no? En detalle ya. Razones, es decir, ¿por qué nuestro Dios dice nunca fue el plan de Dios el divorcio? Primero, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando a Jesús le dicen, ya los fariseos ya habían escuchado decir a Jesús que hablar acerca del divorcio, ¿no? Y los había prácticamente puesto en su lugar porque los fariseos habían distorsionado el divorcio, como el día de hoy, hermano. Así, en la misma condición estaban, y los fariseos por cualquier cosa, cuando ellos decían repudio, agarraron y distorsionaron totalmente la palabra de Dios, porque Moisés permitió, pero por casos de fornicación, ¿no? Y ellos tomaron para cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner, un día el hombre salió a la calle y vio una mujer, y esa mujer ya comenzó a cortejarla y tenía a su esposa. Él llegó a su casa al día siguiente o ese mismo día y cualquier cosa buscó para repudiar a su mujer. No hiciste el arroz, sé que te quemó el arroz, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa buscaba y al final la agarraba y le daba su cuarto divorcio, se divorciaba de ella y se casaba con la otra mujer que él consideraba, ¿no? Así era. Ese era terrible, hermano. Era un escándalo. Y ellos habían dos corrientes, una la de Chamiel y la de Giliel. Chamiel plantaba de que no se podía divorciarse por ninguna causa. Y Giliel era liberal, ¿no? Por cualquier causa te podías divorciar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, eso eran las dos corrientes que habían dentro de los fariseos. Entonces cuando el Señor dice, Jesucristo dijo que Dios los creó en el principio, hombre y mujer. Es decir, un matrimonio indivisible, indisoluble, ¿no? ¿Para qué? Para que un hombre se uniera con una mujer. Salvo ya puesto que he leído y esa parte no la voy a trabajar, hay eunucos, ¿no? O eunucas también, ¿no? Que algunos hasta ahora algunas veces los hacen eunucos, otros se hacen eunucos y otros Dios les da ese don, ¿no? De continencia, pero eso no, porque los mismos apóstoles cuando Jesús terminó de explicar todo eso, ellos se quedaron asombrados de lo que Jesús decía, porque estaba tan distorsionado el matrimonio, el divorcio era tan normal como cambiarse de ropa, ellos no entendían, entonces le dijeron al Señor, entonces duro es esto, ¿no? Y él tuvo que explicarles y después le dijo, solamente entonces no es bueno casarse, y le explicó quiénes son aquellos que no debían de casarse, ¿no? Los eunucos. Él les explicó, en otras palabras dijo, usted tiene que casarse, tiene que tener su mujer, ¿no? Entonces, lo primero entonces es lo segundo es, el principio de proyectar y aplicar, ¿no? Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Está en Génesis, ¿no? Y también está en Mateo 19, que es el punto que estamos trabajando. Por eso dice en 19, dejará. Y es algo natural, hermano, es algo normal, ¿no? Que ya llega el momento en que el hombre ya comienza a prepararse para casarse. Tiene que ser un hombre, ¿no? Ya está maduro emocionalmente, puede sostener una familia, es lo ideal, ¿no? Entonces él va a cortejar a alguien y va a iniciar su noviazgo, ¿no? En el caso de acá, en el tiempo de Jesús, cortejaban y después ya se comprometían, ¿no? El compromiso era prácticamente como el matrimonio. El hombre se daba un tiempo, un año, y en ese año el hombre tenía que construir la casa para la mujer donde ella iba a vivir, ¿no? Donde ellos iban a vivir. Pero ya a la hora que se comprometía era como un casamiento, ya prácticamente estaban casados ya, ¿no? Por eso que cuando José se entera que María está embarazada, él quería dejarla, ¿no? En secreto, pero el ángel viene y le dice, no, esa es obra de Dios. Entonces José acepta todo eso, ¿no? Y después, aunque después le puedan haber dicho que su mujer le había sacado la vuelta con alguien, porque ellos llegaron a investigar, ¿no? Que Jesús no nació antes del plazo. Ellos se dieron cuenta y una de las veces le dijeron a Jesús, si tú eres hijo de fornicación, le dijeron a Jesús, ¿no? Si uno lo miraba, claro, así de esa forma general, claro, tenían razón, ¿no? Porque él tuvo antes de que se casaran y se juntaran como marido y mujer, que era al año, ¿no? Después, pero en realidad fue lo que Dios quiso que se uniera, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios lo permitió que fuera así? Porque
Dios es perfecto, hermano. Eso significa que muchas veces hay hombres y mujeres que se adelantan a las cosas y Dios en su misericordia, como se decía hace un momento en la lectura de la palabra en Gálatas 6:1, que hay que restaurar, ¿no?, a las personas que pecan contra Dios. Dice, se unirá, ¿no? Ese unirse, hermano, es un vínculo muy fuerte. La palabra unir significa pegarse, estar juntos. Es decir, es algo muy, muy, muy delicado la unidad que tiene que ver en el matrimonio. Quiera o no quiera, cuando un hombre y una mujer se divorcian, los efectos de la separación es muy grande, hermano. Mire, yo he pegado acá, ¿no? Vamos a suponer que el día que se casaron eran estas dos personas y acá le voy a poner, ¿no?, ¿ya? Y pongo pacto matrimonial y estos se quedan unidos, ¿no? Hay cuenta que estos están unidos, ¿no? ¿Qué cosa es el pacto matrimonial, no? Entonces, y van pasando los tiempos, y van pasando los años, y van pasando muchas cosas en un matrimonio, ¿no? Y como que esto que está escrito ya es parte del matrimonio, de los dos que son uno, ¿me entiende? Pero un día uno de ellos dice, me voy a separar, ¿no? Y agarra y se separan, ¿no? Por más que quiera, ¿qué pasa acá? Él o ella se lleva una parte de él, hermano. Quiera o no quiera, ¿me entiende? Así por el hombre que quiera, que no te quiero, que no te... Hermano, ahí se va parte de él. Parte de la que era su mujer se va con él. Porque si la causa del matrimonio no es valedera, hermano, él delante de Dios, él ha roto el pacto delante de Dios. ¿Ya? Él ha hecho algo, si es el hombre el culpable, él ha hecho algo que trae maldición, ¿no? La persona que se osa casar con una persona que vive en adulterio y que no ha cambiado su estilo de vida, va a caer en maldición, hermano. Va a vivir en maldición porque, mire, todo lo que ha hecho, ¿no? Es algo tan sagrado que Dios ha unido, ¿no? Y es pacto matrimonial, ¿no? Se rompió. O alguien vino y hizo que este matrimonio ya no fuera como es esto, ¿no? Aún peor que eso es delante de Dios, hermano. ¿No? Es importante que tengamos esa idea en nuestros corazones, hermanos, porque nunca fue el plan de Dios el divorcio. Entonces el matrimonio tiene una proyección y se aplica, ¿no? Pero esta causa dejará, porque cuando tú ya tienes tus hijos, también va a pasar lo mismo contigo. Tus hijos van a hacer lo mismo, ¿no? Va a llegar un momento en que si papá, mamá, ya tengo edad, ya puedo responder por una familia y me voy a casar. Y se casa, ¿no? Cuando Carlos Jesús se quiso casar, yo le dije, bueno, me traes el título de economía y te casas, no hay problema. Y así fue, ¿no? Él agarró, sacó rápido su título de economía y se casó. ¿Por qué? Porque él tenía que tener el título, ¿no? Porque yo conozco, porque hay muchos que se quedan en el bachillerato y no sacan la licenciatura, ¿no? Entonces el matrimonio liga dos corazones comprometidos, diligentes, completamente a seguir en amor unidos, en un lazo indisoluble, amado hermano. Pegados, como dice, ¿no? Pegados en mente, en voluntad, en emociones, en espíritu. ¿Entiendes? Eso es, ese pegamento es más que este pegamento, hermano. Por eso cuando Pablo explica, yo me acuerdo la primera vez que comencé a estudiar y no sale de mi mente nunca, Pablo da un ejemplo tan extremo, tan fuerte, ¿no? Dice, el que se une a una ramera queda unida con ella, dice. ¿Te imaginas si un hombre se une con una ramera o una mujer se une con un prostituto, queda unido con él? ¿Cuánto más un hombre, una mujer que ha vivido 10, 15 o 3 años o 5 años o 7 años? ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto daño se hace? ¿Cuántas cosas negativas pueden pasar por un acto de perversión, de depravación, como explicábamos el día domingo en la noche, que somos depravados? Pues depravado es que por causa del pecado todo nuestro cuerpo está contaminado y todo lo que hacemos
Es malo, como dice Romanos 14, 23, en la última parte, todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Pablo. Si todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿te imaginas? Qué radical es Pablo, ¿no? Vean 14, 23, la última frase dice, todo lo que no viene de la fe es pecado, ¿no? Es decir, en el matrimonio tiene que haber consagración, compromiso. ¿Qué es consagración? Algo santo. Ya se consagran el uno para el otro y se comprometen. La palabra hebrea moderna para matrimonio es kitdushim, en hebreo actual, ¿no? Y significa santo santificado. Mire lo que la palabra matrimonio. El matrimonio implica total consagración y compromiso, símbolo de una unión eterna, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? ¿Y qué dice Hebreos 13? Honroso sea el hecho, sí, es decir, para la gloria de Dios. Cuando es honroso, es para glorificar el nombre de Dios. Aunque parezca, hermano, a veces en la mente de algunas personas piensan que el acto sexual es pecaminoso, hermano. El acto sexual en el matrimonio, en el hecho matrimonial, es para honrar y glorificar a Dios. Es para darle gloria y honra y alabanza a Dios, amado hermano. ¿Entiende? Pero en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es cualquier cosa, ¿me entiende? Cualquier depravación, inmoralidad y lo que sea. Entonces, la honra más grande del matrimonio es que proclama al mundo la unión con Cristo y su propia bendita. Es decir, para que Pablo diga, cuando Pablo está explicando en Efesios 5, miren, dice, Cristo murió por la iglesia, se entregó en la cruz por su iglesia. Y Pablo compara la unión de Cristo con su iglesia como el matrimonio, para explicar la unidad en el matrimonio. Entonces, cuando alguien se osa divorciar, amado hermano, ¿qué está haciendo? Se está metiendo con Dios. Dice, el tercer aspecto, la tercera razón de por qué nunca no va al divorcio es que somos llamados a ser una sola carne. El aspecto de una sola carne en el matrimonio. Ya no son más dos, sino una sola carne. Como dije, es indivisible, es inseparable, excepto por medio de la muerte. Ante Dios somos uno. Cuando Dios mira un matrimonio, no mira a dos personas, mira a uno, hermano. Él está trabajando Él trabaja para que yo y mi esposa seamos uno. Él trabaja para que tú y tu esposo sean uno. El acto del adulterio no disuelve en sí al matrimonio. Hermano, el acto del adulterio no disuelve el matrimonio. Escucha, iglesia. Aquellos que dicen, ya me divorcio y ya no pasa nada. No, el matrimonio es un pacto mutuo, una obligación ordenada por Dios entre un hombre y una mujer para el compañero de toda la vida. Ante los ojos de Dios, toda esposa es una mujer del pacto. Nunca simplemente una esposa por fornicación, por conveniencia o capricho, ¿no? Un hombre o una mujer se mete en una relación y por capricho, por conveniencia, separa ese matrimonio. Ese no es matrimonio para Dios. ¿Me entiende? Vamos a leer Mateo 19 para explicar esta parte, hermano, ¿no? Dice, le dijeron, ¿por qué pues, 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés dar una carta de divorcio y repudiarla? Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ojo, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando a veces en los matrimonios pasa, ¿no? Él o ella cometen un desliz, ¿no? Vamos a poner, llegan a tener una situación con una persona del sexo opuesto, que no es su esposo o su esposa. Pero esa persona, Dios trabaja con su vida o sale a la luz el tema y esa persona se arrepiente, ¿no? Se arrepiente verdaderamente
y nunca más vuelve a cometer ese pecado. Por eso se está predicando los domingos misioneros de Oseas. Oseas es el tema, hermano. Oseas, Dios le dice a Oseas, mira, yo quiero que vayas y te cases con una prostituta. ¿No? Ahora, ¿qué hace Oseas? Oseas le hace caso a Dios y él se casa con la prostituta. Ahora, él trabaja primero para que ella sea restaurada. No es que se casa ya así como prostituta, no. Eso hay que cuando ya se predica sobre ese libro, si es que Dios lo permite, en un día lo podemos explicar. No es que ella estaba prostituyéndose y estaba casada, no. Dios trabaja con su vida y ella se arrepiente, ¿no? Y se casa en orden y viven en orden. Hasta que nuevamente ella vuelve a adulterar. Porque Dios lo que quería mostrarle a Oseas era el dolor que él sentía por el adulterio de su pueblo Israel, que adoraba a dioses paganos, ¿entiende? Y él quería que el profeta que él escogió sintiera dolor, experimentara todo lo que él experimentara para que tuviera autoridad para predicar. Y él trabaja con eso y después él va y la compra, mano. Y gasta todo su dinero. Cuando tú miras, es asombroso. Y aún le falta dinero y él vende propiedades para pagarla. Porque ella se esclaviza en la prostitución y tiene una persona que es su dueño y él la compra. Es nuestra vida, mano. Así es. Dios nos ha comprado. Dios nos compró a precio de sangre, ¿no? Entonces ahí él explica, ¿no? Y después ya en el capítulo 14... ella está restaurada y Dios la ha perdonado, ¿no? Entonces, o sea, tiene 14 capítulos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es importante que lo veamos, que si Dios nos habla del perdón, hay casos que pasan, hermano, y a veces no sabemos por qué y a veces se peca. Y las personas llegan al acto sexual, pero se arrepienten. Pero es distinto una persona que se mantiene en adulterio, pues, hermano. Es distinto que tiene, ya ese es su estilo de vida. Y fornica no solamente con mujeres. El día de hoy, hermano, la juventud que está perdida, hermano, tiene relaciones entre mujeres y hombres. Después tiene relaciones entre hombres y hombres. Esa misma persona tiene su novia. Y después esa misma persona también tiene otra pareja que es hombre. Así es, igual a mujeres. Eso está pasando, hermano, el día de hoy. Eso es fornicación. La palabra fornicación es porneía, que viene, de ahí se origina la palabra pornografía. Porneía es todo tipo de desviación sexual. Entonces, dice, ¿dónde está el lesbianismo? ¿Dónde está ¿cómo se llama? Con los niños, ¿no? La pedofilia, ahí está en esa palabra, porneía. ¿Me entiende? Hay personas que practican, ¿no?, todo tipo de desviación, ¿me entiende? Eso implica, no solamente fornicación es que tienes relaciones con una persona antes de casarte, no, esta palabra es bien amplia, hermano. Todo tipo de desviación sexual. Entonces hay personas que se quedan ahí y no salen. Entonces eso Jesús dijo, eso Dios permitió a Moisés y Jesús lo reafirmó y dijo, salvo que haya actos de fornicación. Que esa persona no se arrepiente, se queda en esa posición. ¿Me entiende? Y no. Es decir, por eso que aquí el Señor a través de a través de Mateo está escribiendo y lo está diciendo, voy al 8, 19:8, dice, ¿no? Le digo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios creó al hombre para que el hombre fuera fiel a la mujer y la mujer fuera fiel al hombre. Pero para eso era importante la relación que tenía que tener con Dios. ¿Cuál es la solución para todo, hermanos? Todo al final es Cristo, ¿me entiende? Por eso que hablé de la santidad. La santidad es estar en Cristo. La santidad es tener comunión con Cristo. No hay otra forma, hermano, de ser santo. No hay. Tú no puedes decidir ser santo. Tú quieres y vas a luchar por ser santo y nunca vas a ser santo, ¿me entiendes? Nunca, por ti mismo. No puedes. La única forma es
Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Pablo dice, Gálatas 2:20, y eso se ha sentido el martes pasado, se ha insistido mucho sobre eso. ¿Me entienden? No hay otra forma, hermano, no podemos. El pecado tiene poder. Entonces, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, yo digo que cualquiera que repudia a su marido, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra o con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada o repudiado, adultera. Eso es lo tremendo, hermano. Mire, mire cómo es la maldad, se expande, ¿no? Cómo se multiplica el acto de adulterio y todo el efecto que puede causar. Es como una bomba, ¿no? Que tú tiras una bomba y ya es expansiva, ¿no es cierto? Tú has estado con tu mujer y al final decides divorciarte. Y sigues en la posición de adúltero. Y buscas otra mujer y te casas en esa posición de adúltero, ¿no? Porque aún antes de que ella te divorciara, ya tú tenías relaciones con esa mujer o con ese hombre. Ya adulterabas con esa mujer. Y sigues en esa posición. Y te casas en esa posición. ¿Tú crees que te vas a mantener, vas a ser fiel a esa mujer o a ese hombre? No, hermano, vas a mantener. Y así como fuiste infiel a tu mujer, que delante de Dios sigues casado con ella, porque delante de Dios ese pacto sigues casado con ella, vas a buscar otra mujer y vas a buscar otro hombre si eres tú, ¿me entiendes? Porque no te has arrepentido, ¿me entiendes? Y lo triste es que ya sea la mujer o el hombre que se queda inocente, como de repente es joven y todavía necesita tener un compañero o una compañera, se casa con otro hombre. También ella adultera. Terrible, ¿no? Terrible el efecto, hermano. Y ¿quiénes sufren ahí? Los hijos. Los hijos del primer matrimonio, los hijos del segundo, los hijos del tercero. Porque así hay hombres que dan 2, 3, 4 mujeres, o hay mujeres el día de hoy que se casan y tienen hijos por aquí y por allá, hermano. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Los hijos, hermano. Después dice, ¿pero qué mi hijo es así? Y después esos padres que son tan sinvergüenza, el hijo va y le llama la atención y dice, papá, pero tú nos enseñabas cuando tú eras cristiano y nos decías, mire, y esto cuando nos casemos no tenemos que divorciar y todo. Y el hijo va y le dice la misma enseñanza que el padre le enseñaba. Cuando él estaba viviendo con la mamá y todo estaba en orden, el hijo no le escucha y no quiere saber nada de él. Nada de eso. Así hay caso, hermano. ¿Por qué? Porque es una maldición, pues. ¿Verdad? El mundo se puede seguir divorciando, hermano, por millones. Pero aquí en la iglesia del Señor, nosotros, solo hay una causal, y esa explicaba, hermano. No puede ser posible que un hombre, un pedófilo, un homosexual declarado, una lesbiana declarada y que no pueda seguir en un matrimonio, ¿me entiendes? Eso sí es causa de divorcio. Si ese adúltero se arrepiente de corazón, con frutos dignos de arrepentimiento, la cosa puede cambiar, hermano. Pero si no hay arrepentimiento, hermano, esa persona lo que lleva es maldición. Así te case, vayas a una iglesia supuestamente evangélica y te case, lo que tú no vas a recibir no vas a recibir bendición, vas a recibir maldición. Maldición vas a recibir, ¿me entiendes? Porque hay iglesias liberales. Este mundo se divorcia por lo que se da la gana. Hay iglesias el día de hoy que creen que, pobrecita, mira cómo sufre. ¿Por qué? ¿Por qué sufre? Es que no me comprende. Es que ya no es el amor de mi vida. Ya me divorcio ya. Y se divorcian por eso. Es que yo quería ser feliz, pues no me ha hecho feliz. Y se divorcian por eso. Y hay iglesias, pobrecita. Entonces, y le dicen, ya, que permiten esos divorcios, hermano. Jesús fue claro. Al principio no fue así, pero por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió, hermano. No es que fue la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios el divorcio. Pero él está aclarando, Jesús, porque ellos querían hacer la trampa, Jesús, pero ellos ya habían pensado, no, le vamos a decir, y Jesús va a responder esto. Pero Moisés dijo eso, pero él le dijo, no es así. Moisés, y aclaró. Y eso hay que aclarar, hermano. Hay que aclarar. Por eso, jóvenes,
Piensa bien antes, ¿con quién te vas a casar? Por eso que yugo desigual, hermano. Yo no sé qué bomba de tiempo, olvídate, hermano. Eso no va a durar y vas a sufrir. Mucho vas a sufrir, ¿me entiendes? Porque te estás rebelando contra Dios. Ya hemos dicho, ¿no? Que es rebelión contra Dios. Es soberbia. Es autosuficiencia. No puedes tener un noviazgo o un novio no cristiano, no porque yo lo diga, la palabra de Dios, mira dónde vas a llegar. Si siendo cristiano algunos se están divorciando, ¿quieres sufrir? Vas a sufrir. Y a veces vas a llorar sangre, ¿me entiendes? Vas a llorar sangre. Cuando vean que tus hijos hagan cosas que tú jamás pensaste que tus hijos lo podían hacer. Y ahí te vas a decir, tenían razón. Por eso dice Nahum, ¿no? Nahum, mire, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. No tendrá por inocente al culpable. No. La única forma de salir de ese acto de culpabilidad es que el adúltero o la adúltera se arrepiente, hermano, y realmente con frutos dignos de arrepentimiento. Dios, como decía hoy día la lectura de la palabra, Dios es un Dios que restaura. Para eso está su iglesia. Pero no pequemos, hermano, no transgredamos, porque dice que Eva transgredió. Eva sabía cuál era el pecado que ella estaba cometiendo, hermano. Por eso cuando Pablo explica la transgresión de Eva, dice 6:1 Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios es bueno. Yo siempre digo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, hermano. Pero no juegues con Dios. No juguemos con Dios, joven. No juegues con la pornografía. No juegues. No juegues no vean películas que ya sabemos que están fuera de orden. Tú no eres valiente, te estás provocando. No permitamos ni nosotros como padres vean películas con escenas. Hermano, ya las escenas sexuales ya antes eran, uno tenía que adivinar, ¿no? Ahora ya son abiertas ya. No, yo sé que hay padres que le dan con toda libertad a sus hijos el celular, hermano. La pornografía está al orden del día, hermano. Todo eso son causales de divorcio, hermano. Cuando a veces hay ya mentes dañadas, que no han sido liberadas, que no han sido liberadas por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, y en esa condición se casan. ¿Me entienden? Y en esa condición se casan y no son libres. ¿Qué va a pasar? Van a entrar al matrimonio y no van a poder, y al final no van a estar satisfechos y con el tiempo se van a separar o van a hacer cosas que nunca debieron haber hecho. Porque si comenzamos a mirar las causales, ¿no? de los divorcios, es eso, hermano. Antes las familias, yo tengo 70 años, pero yo me acuerdo cuando tenía 10 años, 12 años, hermano, divorcio, eso no se hablaba. Las leyes no permitían divorcio. Las leyes. Y eso no se hablaba, hermano, no se hablaba. Y la comunidad, el pueblo, era imposible que alguien se divorciara. Era imposible. Me había olvidado, Salmo 139, por favor. El matrimonio y el nacimiento de una persona viene del cielo, hermano. Es Dios el autor del matrimonio. Dios es el autor del matrimonio, de todos los matrimonios y de todos los nacimientos, aún aquellos que han abortado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significa eso? Mire, escuche bien,
Mi embrión vieron tus ojos. Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo matrimonio, todo bebé o todo ser que nace, que es formado, es decisión de Dios. No es que el papá y mamá se cuidaron y decidieron tener en tal fecha para tener en tal mes el hijo. No, Dios produce el querer y el hacer. Dios es el que da la vida, ¿me entiende? Y ese mismo Dios, acá bajo ese texto, para que haya niños que nazcan, tienen que nacerse supuestamente en una relación entre un hombre y una mujer. Y eso, teóricamente debe ser un matrimonio. Entonces, el matrimonio viene del cielo. Y el nacimiento de los hijos viene del cielo. ¿No? Y tú y todos los que estamos casados aquí, Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera nada de nada, Dios sabía que yo me iba a casar con mi esposa, con Rosario Inmenso Mendoza, ¿no? Y que un día nos íbamos a conocer en la Universidad San Marcos y de ahí íbamos a establecer una amistad. Y él sabía cuántos hijos iba a tener, cuántos nietos iba a tener, como tú, ¿me entiendes? Con tu matrimonio. A él sabía exactamente cómo iban a ser tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo, exactamente. Él también sabía de que tú ibas a tomar la decisión de divorciarte. Y él también sabía, él sabe, la decisión que tú vas a tomar. Pero también sabe que si no te arrepientes, él ya te ve en el lago de fuego. No en el infierno, sino en el lago de fuego. Ahí, en el lago de fuego. Para Dios ya tú estás en el lago de fuego si tú no te arrepientes y ves la vida que quieres vivir, la vida que se te da la gana. Ya Dios, porque Dios es pasado, presente y futuro. Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Me entiendes? Y Dios sabe. Dios, por eso dice, Dios no puede ser burlado. Dios ama, hermano, Dios nos quiere, Dios nos ama. Por eso vuelvo a repetir, jóvenes, cuando establezcan un noviazgo, háganlo con temor y temblor delante de Dios. No solamente tú estás decidiendo por ti mismo. Una vez leí un tratadito pequeño, ¿no? de tres hojas de ministerio juvenil. Y el hermano decía, ¿no? Lo que tú decidas como niño, como adolescente, va a afectar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Exacto, ¿sabes? Lo que tú decidas hoy día, jóvenes, adolescentes, va a afectar a tu matrimonio, tus hijos y tus nietos. Si ustedes deciden conforme a la palabra de Dios, ustedes se van a casar y van a tener un matrimonio como Dios quiere para la gloria de Dios. Y Dios se va a agradar de su matrimonio. Y nunca va a haber una opción en su mente de divorcio. ¿Me entiende? Porque ustedes van a vivir bajo los principios de Dios y van a encontrar la felicidad en Cristo. La felicidad la da Cristo, hermano. La felicidad no te da tu matrimonio, no te da tu esposo, no te da tu esposo, no te dan tus hijos. La felicidad te la da Cristo. Amén. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Padre, yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor. Haznos entender que tú eres Dios. Que tú eres Dios, Señor amado. Que tú eres Dios, Padre de la gloria. Háblanos y sigue hablándonos, Señor, en este tiempo de la importancia de estar en Cristo. De la trascendencia de vivir en Cristo. Y por llegar a decir un día, como lo podía decir Pablo, para mí el vivir es Cristo. Que todo sea Cristo, Cristo. Y cuando vivamos en esa dimensión, toda decisión que lo hagamos va a ser en Cristo. Por lo tanto, si aún no están casados, el decidir va a ser conforme a la voluntad de Dios porque vamos a estar en Cristo. El matrimonio va a ser conforme a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios porque va a estar en Cristo. Y los hijos que van a tener va a ser conforme a la voluntad de Dios porque estamos en Cristo. Y todo lo haremos conforme a Cristo y en Cristo y para Cristo, como decía Pablo, porque de Cristo, para Él es todo, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, Señor. Oh Padre, porque esa es la garantía de que no habrá divorcio, Señor, cuando estemos en Cristo Jesús. Esa es la garantía suprema, Señor, la victoria total al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.